vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 20 de junio de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Expresidente Álvaro Uribe reconoció que hubo fallas por parte de su gobierno en la ejecución del polémico programa Agroingreso Seguro. El exmandatario declaró en juicio contra exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El Senado de la República aprobó la conciliación de la reforma estatutaria a la salud. El proyecto contempla el control por parte del gobierno para los precios de los medicamentos. Asociación de Laboratorios Farmacéuticos se pronuncia. Ejemplar condena para responsable de quemar con ácido a una mujer en Bogotá en hechos registrados en el año 2011. Deberá pagar 16 años de cárcel. Varias parejas homosexuales presentaron su solicitud para ser casados en notarías y juzgados. Sin embargo, sigue el limbo jurídico. El Papa Francisco completó sus primeros 100 días como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Desde ya se le reconoce como el clérigo que revolucionó la institución. Crecimiento económico en Colombia fue del 2.8% en el primer trimestre de 2013 según DANE. La industria registró una caída de 4.1%. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió a la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, que elimine del Código Penitenciario el artículo que impone restricciones a la prensa en relación con las entrevistas que son efectuadas a los reos. Durante la posesión de 2 magistrados del Consejo de Estado, el mandatario indicó que es mejor evitar controversias y malos entendidos con el gobierno. Resaltarlo. El presidente Juan Manuel Santos le solicitó a la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, que retire el polémico artículo de la ley al Código Penitenciario que limitaba el desarrollo del ejercicio periodístico para entrevistar a los reclusos en los distintos centros carcelarios. Tenía una solicitud que hacerle a la señora ministra sobre un tema que ha surgido en estos últimos días en el proyecto de ley sobre el Código Penitenciario. Yo soy periodista, he sido periodista toda mi vida y he sido un defensor a ultranza de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. El anuncio se dio en la Presidencia de la República durante la toma de posesión de los nuevos magistrados del Estado. Se había incluido un artículo en el Código donde lo único que hacía, tengo entendido, es tipificar o enumerar una serie de criterios para que los jueces los tengan en cuenta en las solicitudes que la gente les hace y los periodistas les hacen para entrevistar a los presos. Yo pensé que esos criterios, en lugar de restringir la labor del periodista, por el contrario, daba claridad sobre en qué circunstancias se puede y en qué circunstancias no se puede. La controversia se habría diseñado por la imposición de criterios para acceder a información que sin duda limitaría la investigación de los periodistas para el caso de los sindicados, quienes son los que destapan los hechos más importantes del país. Pues dejémosle a los jueces, sin incluir esos criterios, que ellos sigan decidiendo, porque eso es lo que hoy existe como legislación. Santos solicitó dejar en manos de los jueces dichos criterios y que estos mismos sigan decidiendo. Cientos de parejas homosexuales se acercaron hoy a diferentes notarías del país para registrar su solicitud
de matrimonio civil. Sin embargo, el limbo jurídico continúa, mientras voceros de la comunidad LGBTI piden respeto por su derecho a la igualdad. En distintas ciudades se pidió la realización de los matrimonios entre personas del mismo género. Frente a ello, los notarios de Colombia formalizaron contratos para estas personas. La comunidad LGBTI celebró tal hecho. Las primeras parejas hicieron hoy la solicitud ante los jueces de la República del contrato civil de matrimonio. Es un día histórico, esperamos con confianza que acepten, que lo conceden, que se elimine cualquier discriminación. Pese a que el Congreso de la República en votación mayoritaria le dijo no a este tipo de matrimonio, hoy es sin duda una fecha clave para estas personas. Frente al tema se refirió la concejal Angélica Lozano. La igualdad es lo único aceptable en una sociedad. El contrato civil de matrimonio que aplica para cualquier colombiano es el que buscamos. No queremos más derechos ni un tratamiento especial. Por dicho acontecimiento, procurador y fiscal se han enfrentado por sus posiciones. Lozano se refirió frente a la posición de Alejandro Ordóñez, el procurador. Las personas tienen derecho a estar en desacuerdo, respetamos su opinión. Lo que no pueden es interferir ni obstruir la democracia ni obstruir los derechos de otros. El Ministerio Público designó una circular en la que impartió elementos a funcionarios de dicho organismo y así dispuso recomendaciones para los notarios y jueces sobre los alcances de la sentencia C-577 de la Corte Constitucional. Con 54 votos a favor y 8 en contra, el Senado de la República aprobó el informe de conciliación del proyecto de reforma estatutaria a la salud. La iniciativa, en la que quedó establecido el control por parte del gobierno frente a los precios de los medicamentos, pasará a revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Un día decisivo se vivió hoy en el Congreso de la República. Fue aprobado en segundo debate la conciliación de la ley estatutaria de la reforma a la salud. Se espera para el segundo periodo de sesiones legislativas se estudie de manera detallada la ley ordinaria de esta misma reforma. La ley estatutaria de reforma a la salud fue aprobada luego de día y medio de conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con la mayoría de los votos a favor, esta pasó en el primer periodo de la agenda legislativa. Las reacciones no se hicieron esperar. Estamos construyendo una nueva institucionalidad, una nueva regla de juego para nuestro sistema de salud y sin duda este es el principio de un mejor sistema de salud para todos los colombianos. Todas las inquietudes fueron resueltas. Y lo que pude ver yo es que quedó completa tranquilidad en el trámite de la reforma de la ley estatutaria en salud. Temas como la sostenibilidad fiscal, el derecho a la tutela, el papel de las llamadas gestoras de salud, los sobrecostos de los medicamentos, los tratamientos de las enfermedades raras, centraron la discusión en el Congreso. Se acabarán las EPS, eso no es cierto, eso es falso. A las EPS les van a cambiar el nombre, pero no se acaban, siguen como intermediarias financieras. Que se atreva el doctor Alejandro Gaviria a decirme ante las cámaras que la ganancia de las EPS va a desaparecer. Por muchos años en Colombia se permitió que las farmacéuticas cobraran precios exorbitantes a los colombianos. Con esto entendemos que estos monopolios naturales deben ser regulados, que el precio de los medicamentos tiene que tener un control por parte del Estado. El Gobierno Nacional tramita, además de esta ley estatutaria, la ley ordinaria que entrará a debates el próximo periodo de sesiones tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Luego de la jornada vivida hoy en el Congreso como cierre de sesiones, los parlamentarios hablaron de esta nueva ley. Por lo que tengo entendido, el ministro metió mano en esa conciliación. Incluso una norma que habíamos defendido en Senado y Cámara, que es la de las enfermedades huérfanas, esa enfermedad fue aprobado en Senado y en Cámara y curiosamente desapareció de la conciliación. De esta manera, luego de más de 10 debates con la presencia no solo del ministro de Salud, sino también con la del Interior y el de Hacienda, se cumple uno de los mayores propósitos del gobierno estipulado con llamado de urgencia. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos se pronunció frente a la conciliación de la reforma estatutaria a la salud. Su director, Francisco de Paula Gómez, pide además al Gobierno Nacional que ejerza un mayor control sobre la cantidad de medicamentos genéricos que están recetando las EPS a los pacientes. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, hace un análisis sobre la situación actual de la calidad y beneficios de los medicamentos que se dan hoy en día en el país. Las medicinas originales y las genéricas brindan a los pacientes la posibilidad de cura frente a sus patologías. Sin embargo, con los medicamentos genéricos se viene presentando un inconveniente. En Colombia
tenemos una dificultad y es que no se verifica de manera sistemática la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Esto es particularmente delicado con los medicamentos que ofrecen algún riesgo, o sea, que además de permitir un tratamiento para una enfermedad, también ofrecen algún riesgo, y es lo que se denominan medicamentos de estrecho margen terapéutico. De igual manera, se encuentra que los medicamentos genéricos contienen en algunos casos muy poca cantidad del compuesto original, por lo que no actúan de manera efectiva frente a las enfermedades. Por eso Afidro hace una solicitud especial para parar la venta indiscriminada y muchas veces sin control de estos medicamentos. Allí se requeriría que el INVIMA exigiera de manera sistemática y formal estudios para que estos medicamentos demuestren que son tan buenos como el original. Los medicamentos genéricos resultan ser más económicos que los originales, por eso en algunas EPS son los más entregados. La situación se complica cuando los pacientes son de alto costo, por ejemplo con cáncer. En estos casos los medicamentos genéricos podrían ser contraproducentes, pues no cumplirían con los requisitos necesarios para tratar la enfermedad y por qué no llegar a la cura. El expresidente Álvaro Uribe declaró hoy como testigo ante la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que se le sigue al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades del programa Agroingreso Seguro. Aunque defendió al exfuncionario, el exmandatario reconoció que hubo algunas fallas en la ejecución de la polémica iniciativa. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, explicó los orígenes en su gobierno del programa Agroingreso Seguro, el cual fue liderado y ejecutado por Andrés Felipe Arias, el entonces ministro de Agricultura. Dijo que el programa era una ley angustiante y que la gran falla fue no identificar a tiempo los problemas de este. Cuando yo llegué a la presidencia, sugerí una norma a los compañeros. Dije: cuando hay un problema de corrupción nosotros lo debemos detectar y denunciar, no esperar que lo haga la oposición, porque el país no podía renunciar a esos tratados. Uribe Vélez manifestó que nunca conoció que los dineros de los subsidios no se entregaran a quienes debían ser entregados. Yo nunca tuve conocimiento de que dinero no hubieran llegado a su destino de la ley Agroingreso Seguro. El ministro Arias, él directamente denunció unas irregularidades, creo que en los departamentos de Huila y Caquetá, con dineros del gobierno de apoyo al sector agropecuario, de unas personas a quienes les llegaron esos dineros que no les debieron haber llegado. Ante las preguntas de la defensa del exministro, Uribe Vélez aseguró que Arias Leiva actuó con total honestidad, indicando que en ningún momento buscó beneficiarse políticamente con este programa que estaba dirigido a mejorar la competitividad y productividad del agrocolombiano. Sin embargo, manifestó que al poco tiempo de que la revista Cambio denunciara las irregularidades que se estaban presentando, la Oficina Jurídica de la Presidencia le informó sobre algunas fallas de este programa y la existencia del fraccionamiento de predios con los que algunos beneficiarios querían lograr subsidios agrícolas para el riego y drenaje superiores a permitidos por el programa. La policía capturó a los integrantes de una banda delincuencial dedicada a la extorsión de comerciantes y transportadores en el sur de Bogotá. Una de las víctimas contó cómo era intimidada por los extorsionistas. Fue desarticulada la banda delincuencial llamada Los Mochos, quienes conseguían beneficios económicos mediante la modalidad de extorsión. Los delincuentes exigían pagos entre 5.000 y 10.000 pesos diarios a vendedores ambulantes en la central de abastos en la ciudad de Bogotá. Esperamos que con esta actividad operativa que consistió en desmantelar totalmente esta estructura criminal dedicada a la microextorsión, se generen mejores condiciones de seguridad y convivencia para este sector de la localidad de Kennedy. La banda está integrada por 6 identificados como Juan Carlos Velázquez Gutiérrez, alias Menudencias, jefe de la banda y encargado de identificar a las víctimas, Robinson Mejía Aguirre, Joaquín Mejía Aguirre, Andrés Felipe Soler Angarita, Elías Murillo Covides y José Miguel Benavides Ariza. A quien no entregara esta suma de dinero, procedían a realizarle atentados contra su integridad personal, en otras ocasiones a efectuarles atracos a sus tiendas y robos en diferentes modalidades. Los
de los integrantes de la banda participaban además en otras estructuras delincuenciales que operaban en la localidad de Bosa y al aliarse con los Mochos, obtuvieron el control de las microextorsiones en los barrios María Paz, El Amparo y las zonas conocidas como Puerta 7 y Puerta 8 de Corabastos en la localidad de Kennedy. La ACNUR prendió las alertas por la escandalosa cifra de más de 4 millones de colombianos víctimas del conflicto, refugiados en otros países del mundo. Hoy, 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Refugiado. Por eso, la entidad internacional que trabaja por los derechos de estas personas, ACNUR, habla sobre la situación actual de este tipo de población, destacando que el número de refugiados es el más alto en los últimos 18 años. Para Francesca Fontanini, oficial de información pública de ACNUR, resulta fundamental conocer el significado de refugiado y separarlo al de desplazado. Un refugiado es una persona que por motivos políticos, por motivos de conflicto de guerra, por motivo también de género, de raza, de religión, de pertenencia a un determinado grupo político, tuvo que huir de su país. Esto hecho de cruzar la frontera internacional es muy importante porque distingue la figura del refugiado de desplazados internos. El desplazados internos, digamos, que se encuentran en la misma posición de refugiado, pero se encuentra desplazado en su país. La situación actual del refugiado en el país es la siguiente. Según el último informe con fecha de marzo, se reportan 4.7 millones de desplazados. En el país es especialmente preocupante la tendencia de incremento de desplazamientos masivos, 53 eventos que han afectado a 3.621 familias entre enero y mayo. Solo en 8 municipios se concentran el 49% de los desplazamientos. Medellín y Buenaventura concentran el mayor número. Las soluciones, digamos, para los refugiados donde trabaja ACNUR son 3 ejes principales: el eje de prevención, el eje de protección y el eje de soluciones. Y sobre todo, digamos, en el ámbito de soluciones, la solución que más prefieren los refugiados sería volver a su país de origen. En el Día Mundial del Refugiado, ACNUR conmemora la fuerza de más de 45 millones de personas alrededor del mundo que han sido forzadas a escapar de sus hogares debido a la guerra o a persecución. La economía colombiana tuvo un leve incremento durante el primer trimestre de 2013, según lo reveló hoy el DANE. De acuerdo con la entidad, esta creció en un 2.8% con relación al mismo periodo del año anterior. La industria registró una caída del 4.1%. Según un informe entregado por el DANE, el Producto Interno Bruto para Colombia creció en 2.8% con relación al mismo trimestre del año 2012. Jorge Bustamante, director de la entidad, señaló que frente al trimestre inmediatamente anterior aumentó en 0.3%. El crecimiento observado en la economía colombiana del 2.8% fue menor al observado en el mismo periodo del año 2013. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del año 2012 no varió, está en 4%. Sí estamos. Y el primer trimestre del año 2013, 2.8%. Los sectores que más jalonaron en el primer trimestre del año fueron construcciones con 16.9%, servicios sociales 4.5%, suministro de electricidad, gas y agua 3.4%, comercio, reparación, restaurantes y hoteles en 2.8%, agricultura en 2.4%, en transporte, almacenamiento y comunicaciones 2% y en explotación de minas y canteras 1.4%. De otro lado, en industrias y manufacturas hubo una caída del menos 4.1%. Bustamante explicó algunas razones de la caída. Hay dos cosas. Uno, que puede estar cayendo la industria por un lado, pero también se pueden estar consumiendo las existencias, dependiendo de los inventarios, por un lado. Por otro lado está la parte de importaciones. Y por otro lado está de por medio que algunas empresas de comercio hacen promociones y cosas de estas, entonces la gente dice, le descontamos el 50%, no sé, entonces la gente gasta porque está más barato. El director del DANE, refiriéndose a los resultados, dijo que comparado con la economía internacional que crece al 0.8%, 2 puntos por debajo de Colombia, se puede decir que el panorama para el país es positivo. Un juez de Bogotá condenó a 16 años de cárcel al responsable de quemar con ácido en el rostro a una joven universitaria a mediados de 2011 en el sur de la ciudad. Según las pruebas aportadas por la Fiscalía General, el sujeto habría recibido una suma de 200.000 pesos por atacar a la mujer.
Un juez de conocimiento de Bogotá condenó a 16 años de prisión a Alexis Ramírez Romaña, procesado por haberle arrojado ácido en el rostro a una joven estudiante. Los hechos se registraron en agosto de 2011 en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. El mérito del expuesto juzgado noveno penal municipal, función de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de ley, resuelve: primero, condenar a Alexis Eduardo Ramírez Romaña, de condiciones civiles y personales notadas, a la pena principal de 16 años y 6 meses de prisión. Entre las pruebas entregadas por la Fiscalía, el hombre recibió 200.000 pesos para atacar a la mujer por encargo de Marta Inés Sandoval, quien ya fue condenada por este hecho y quien además quiso tomar venganza al considerar que la joven sostenía una relación sentimental con su esposo. En una audiencia pasada, un testigo indicó y reconoció en 2 ocasiones al procesado como la persona que atacó a la estudiante cuando ésta caminaba por una calle. A lo anterior, debe agregarse el daño causado, porque el ataque con el ácido comprometió el 22% del cuerpo de la víctima, dejando graves quemaduras en la cara, orejas, cuello, espalda y brazos, y adicionalmente le generó a la víctima una perturbación psíquica definitiva. El hombre fue hallado culpable y enviado a la cárcel Modelo de Bogotá como autor plenamente responsable de lesiones personales agravadas. Le fue impuesta una multa de 64.126 salarios mínimos y no tendrá beneficio de prisión domiciliaria o de excarcelación. Mañana viernes 21 de junio vence el plazo para pagar el impuesto predial sin sanciones. A partir del sábado comenzarán a aplicarse las multas para quienes hayan incumplido con esta obligación. En este sentido, los predios de estratos 1, 2, 3 y 4 deberán cancelar un valor de 118.000 pesos adicionales al monto del impuesto, mientras que el establecido para los estratos 5, 6 o más es de 157.000 pesos adicionales si no cumplen con dicho plazo. Osados delincuentes asaltaron patrulla de la policía en la que llevaban 300 millones de pesos que tenían como destino final el Banco Agrario del municipio de Santa María. El funcionario que trasladaba el dinero murió luego de ser herido de bala por 4 hombres que se movilizaban en motos. La policía investiga los errores que se pudieron haber cometido en los protocolos de seguridad. Entre tanto, el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la policía del Huila, dijo que se están adelantando las pesquisas para establecer quiénes son los responsables de este hecho. Nuevo método para reducir la delincuencia en Barranquilla, con 40 nuevos uniformados del Gaula recién llegados de Bogotá a La Arenosa. La policía intensificó los operativos para combatir la extorsión. La primera ofensiva del Gaula a través de la operación Resplandor 1 deja ya un total de 5 personas capturadas, considerados los extorsionistas más importantes de la ciudad. Serán juzgados por los siguientes delitos: extorsión, concierto para delinquir, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. Venezuela, Ecuador y los países de Centroamérica son los destinos a donde llega el mayor número de autopartes robadas en Colombia. Bogotá es la ciudad donde se registra con más frecuencia este tipo de hurtos. Sin embargo, el gremio de las autopartes destacó la reducción que han tenido en los últimos meses estos robos en la capital. Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes, anunció su evidente preocupación por el mercado negro, fruto del hurto de vehículos, por el cual se encuentra trabajando de la mano con la Policía Nacional y la Fiscalía. Medellín es la ciudad que presenta las cifras más alarmantes, al aumentar en un 30%. En este momento se han robado 8.800 vehículos en el país. Si esta tendencia sube, que nos preocupa, porque el segundo semestre siempre crece el hurto de vehículos, podríamos llegar a 22.000 vehículos, es decir, creceríamos de pronto un 10% más que el año pasado. Al parecer, bandas nacionales operan en el país para que bandas internacionales se lleven los vehículos a otros países como Venezuela, Ecuador y Centroamérica. El año pasado, 10.000 colombianos resultaron gravemente heridos y muertos a causa del robo de sus vehículos. El año pasado, los primeros 5 meses, en Medellín se habían hurtado 1.160 vehículos. Este año a mayo se han hurtado 1.670 vehículos. Estamos consternados con esto porque no entendemos ese incremento tan alto y le hacemos un llamado a la alcaldía y a las autoridades de Medellín porque realmente esto afecta muchísimo. Por su parte, la ciudad de Bogotá arroja cifras positivas, pues mientras antes se robaban hasta 15 vehículos diarios, hoy esa cifra ha disminuido a tan solo 5. La Corte Constitucional falló una tutela a favor del Banco de la República, librando a la entidad de pagar una indemnización de más de 300.000 millones de pesos a un grupo de ciudadanos afectados por los cambios en la anterior fórmula para calcular el valor de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC.
Según la corporación, el Banco de la República no es responsable del daño patrimonial ocasionado a miles de deudores de vivienda a causa de la crisis del desaparecido sistema que sacudió al país hace más de una década. Inicialmente un tribunal administrativo había condenado a ese Banco del Estado considerando que hubo falta de diligencia. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Si la tierra se calienta y los gases se asoman, puede ser un volcán, óyeme activo en la zona. Tranquilo que hay alguien atento, queda alerta siempre en el momento. Cuidado al ruido de conocidos y río muy crecido. Si construyes tu casa lejos de zona de riesgo, seguro que el volcán lo verá muy contento. Reducir el riesgo es tarea de todos. Esto es construir un país moderno. La lección está aprendida. Antes, este era el mapa en donde quedaba la plata por nuestro carbón, petróleo, gas y otras riquezas. Y este es el mapa hoy. Las regalías están llegando a todos. Son más de 26 billones para invertirlos bien y en lo que toca. Por eso, en esta escuela de Córdoba ya podemos alimentar los mejores sueños del país. Distribuir las regalías con equidad entre todos es construir un país más justo, más moderno y más seguro. Departamento Nacional de Planeación. Telepaís está informando. El sumo pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio completó hoy sus primeros 100 días de papado. Al máximo jerarca de la Iglesia Católica ya se le reconoce como el clérigo que revolucionó la institución debido a las controversiales decisiones y pronunciamientos sobre los aspectos que hasta hace poco la habían caracterizado. Se cumplieron 100 días del papado del sucesor de Benedicto XVI, el argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años. Un jesuita con corazón franciscano que nada más presentarse a los fieles mostró al mundo que quiere ser un papa al servicio de los demás y que sueña con una iglesia pobre y para los pobres. Lo primero que ha hecho es desprenderse de oropeles, calza zapatos negros y no los rojos papales, no duda en besar y abrazar a quienes se le acercan y se aloja en una residencia del Vaticano junto con obispos y sacerdotes y no en el Palacio Apostólico. Francisco quita importancia y dice que el apartamento papal no es tan lujoso y que él vive en la residencia de Santa Marta porque necesita estar entre la gente. Aunque suave en las formas, Francisco no duda en usar frases fuertes para denunciar las situaciones de injusticia y ha señalado que la comida que se tira a la basura es el alimento que se roba al pobre. Bergoglio pretende una iglesia más cercana a los fieles y no ha dudado desde el primer momento en pedir a los sacerdotes que no sean burócratas y salgan a las periferias a mostrar el evangelio. Ha criticado el afán de éxito, la rivalidad y la lucha de poder y ha llegado al papado tras los casos de curas pederastas y el escándalo Batilix, que desveló enfrentamientos y supuestos casos de corrupción en la curia romana. Durante las reuniones preparatorias del cónclave, los cardenales mostraron la necesidad de reformar la curia y ese es uno de sus grandes retos. Los otros son la nueva evangelización y la potenciación del diálogo ecuménico. Dijo que la iglesia no puede hacer de niñera de los cristianos, que estos tienen que descubrir la responsabilidad de lo que significa ser bautizados y tienen que anunciar el evangelio con valentía, incluso sin seguridad y entre persecuciones. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York hasta la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Gracias, Jorge Baroni. Saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un maestro de primaria del Bronx fue acusado el miércoles de violar a una estudiante de 10 años de edad. El acusado Anthony Criscuolo enfrenta cargos de violación sexual en primer grado y agresión depravada contra una menor. Esa escuela es bien para mí, tú sabes, todos los profesores son bien, todas las principales, y esa escuela es muy bien, oíste, pero yo no sé nada, eso es el demonio que anda suelto,
No, es un caso muy preocupante, pues imagínate, tengo una niña y también es algo muy preocupante. Yo ayer estaba en el trabajo y oí muchos comentarios feos y esas cosas. Es algo muy penoso. A la mente hay que ponerla firme. Yo creo que el ser humano, y más un profesional, que deben de darnos el ejemplo a nosotros que no somos profesionales. El docente de 40 años de edad comenzó como profesor sustituto en el Bronx a mediados del 2002 y se vinculó como maestro permanente en el 2001 en la Escuela Pública 386 en Foreign Heights. La madre de la víctima encontró emails inapropiados de parte del profesor a la pequeña y le informó a las autoridades. Tras su detención, Criscuolo fue encarcelado en el Palacio de Justicia del Condado del Bronx y se encuentra a la espera de una acusación formal. No hay confianza en la seguridad de nuestros hijos, porque cuando se atreven a llegar a casos así, pues ya es un caso insólito. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. En otras noticias nacionales, cerca de 70 árboles por mes están siendo talados en Bogotá. El Jardín Botánico entregó un balance sobre la labor realizada durante la época de lluvias, cuando se incrementa el riesgo de caída de arbustos con demasiada antigüedad. Es común encontrar que en las épocas de lluvia se presenten accidentes por la caída de los árboles. Es por eso que el Jardín Botánico durante todo el año hace recorridos por diferentes sitios de la ciudad para identificar aquellos árboles que se encuentran en un mayor riesgo y luego proceder a talarlos. Bueno, la tala de árboles en este año en particular está en un valor promedio. Digamos que estamos cerca de unos 70 árboles por mes, que es relativamente el promedio de lo que se ha hecho en los últimos años. Los árboles de mayor altura corren más riesgo de caerse. La ciudadanía también debe denunciar cuando consideren que un árbol pone en riesgo a una comunidad. Actualmente el Jardín Botánico viene trabajando para reducir un poco el retraso que viene de los años anteriores. La siembra de árboles es otro tema a considerar, pues se encuentra que cada vez es más complejo encontrar zonas verdes en Bogotá. Como nuestro territorio está tan endurecido, como ya lo dije, mucho pavimento, mucho ladrillo, mucho cemento, poco espacio de áreas verdes, entonces cada vez es más difícil sembrar. Nosotros tenemos un sistema de información georreferenciado, un modelo que lo llamamos SIGAO, en el que vamos mirando qué espacios nos quedan para sembrar árboles. Entonces hacemos una planeación, miramos en esas zonas qué tipos de árboles podemos sembrar. Otro de los aspectos en los que se busca mejorar y evolucionar está relacionado con el destino que se le da a los árboles una vez son talados, pues hoy en día son llevados a botaderos de basura y como se conoce, de un árbol se pueden extraer elementos como la madera. En un futuro ojalá cercano se pretende darle un uso nuevo y ojalá adecuado. El IMPEC investiga la muerte de un reo al interior de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Según un primer informe entregado por la Fiscalía General, pudo haberse tratado de un caso de suicidio. El interno era uno de los testigos clave dentro del proceso que se adelanta para esclarecer el presunto asesinato del exdiputado del departamento del Cesar, Efraín Ovalle Oñate. El gobierno intentó en Tibú negociar un acuerdo con 8.000 campesinos del Catatumbo que están en paro desde hace 11 días. Luego de una breve reunión todo fracasó y la situación quedó peor que antes, según el gobernador Edgar Díaz Contreras. Los campesinos que mantienen bloqueada esta población, donde han protagonizado disturbios y mantenido en jaque toda la zona del Catatumbo, se levantaron de la mesa de diálogo por la presencia del mayor general Rodolfo Palomino, director general de la policía. 150 camioneros no han podido salir con carga desde Cúcuta a otras regiones del país. En Medellín se denuncia que se están practicando cirugías plásticas en casas, apartamentos y fincas y no en clínicas especializadas. Cada vez se registran más mujeres víctimas de falsos cirujanos. Se dice que los médicos cirujanos legítimos están facilitando su firma para que médicos generales hagan este tipo de procedimientos. Dicha firma puede valer entre 600 y 1 millón de pesos. Piden mayor intervención de las autoridades en este tema. En la costa caribe, en el departamento del Atlántico, un fuerte vendaval acompañado de lluvias azotó 4 municipios. Los daños más graves se registraron en Palmar de Varela, donde más de 200 viviendas quedaron destechadas. Los damnificados están tratando de volver a la normalidad, limpian sus casas y enseres. Según los habitantes de este sector, durante más de media hora los tejados de las viviendas volaron y aunque no hubo heridos ni víctimas mortales, se registraron millonarias pérdidas materiales.
Telepaís con nuestra gente al día. En las últimas horas, las autoridades desarticularon en Bogotá una banda dedicada al hurto de personas mediante la modalidad de cosquilleo. Los sujetos que integraban la organización operaban en los alrededores de la zona financiera de la calle 72. Denuncias de la comunidad daban cuenta de una banda dedicada al hurto a personas en la modalidad de cosquilleo en la ciudad de Bogotá, por lo que los grupos de investigación judicial e inteligencia en coordinación con los cuadrantes del sector lograron identificar a los delincuentes. Un trabajo que se ha venido coordinando desde hace más de 40 días y logramos pues obviamente identificarlos y afortunadamente y gracias a las denuncias de los ciudadanos pudimos establecerlos, identificarlos claramente y coordinar con la Fiscalía que emitió las respectivas órdenes judiciales. La banda Las Gordas era conformada por 4 personas, en la cual el cabecilla era un sujeto identificado como César González Ibáñez, alias El Flaco, quien en compañía de 3 mujeres tenía montada toda una red de hurto sin el más mínimo asomo de violencia a sus víctimas. La estrategia diseñada por el Comando de la Metropolitana de Control de la Avenida Caracas ha de pronto establecido que los delincuentes se vayan desplazando ya sea hacia la parte occidental u oriental de esta avenida, por tanto nosotros estamos con los cuadrantes, con personal de prevención y con personal encubierto de inteligencia y de policía judicial haciendo el seguimiento para dar captura con estos delincuentes. El modus operandi de esta organización delincuencial consistía en aprovechar las horas de mayor afluencia peatonal en el sector comercial y financiero de la capital del país para extraer de manera ágil elementos que posteriormente eran comercializados en el centro de la ciudad. Una juez de Bogotá concedió el beneficio de casa por cárcel al expresidente del Consejo Distrital, Hipólito Moreno, quien es procesado dentro de la investigación que adelanta la justicia por el escándalo del carrusel de la contratación. La solicitud fue hecha por la defensa, aludiendo un delicado estado de salud por el que actualmente atraviesa el excabildante. La juez 64 Penal Municipal de Garantías concedió detención domiciliaria al exconcejal Hipólito Moreno debido a su grave estado de salud. Así lo certificaron los informes médicos de Moreno, quien a la fecha se encuentra hospitalizado en la clínica del Country en el norte de Bogotá. El abogado del exconcejal manifestó que la juez tomó una decisión acertada y con fundamento. La decisión de la señora juez es una decisión completamente acertada en derecho que concede la detención domiciliaria, básicamente con fundamento en que la grave situación de enfermedad que padece mi cliente justifica que sea enviado a su domicilio y no a un centro carcelario. Dijo que el hecho de que Hipólito Moreno haya sido enviado a la cárcel hace un mes hizo que su salud se deteriorara considerablemente por no tener los elementos para tratarse. Sin embargo, con este beneficio tendrá la posibilidad de recuperarse. Solo hasta que sea dado de alta por los médicos que lo están atendiendo, sería conducido a su domicilio y también se ha autorizado para que, no obstante ser enviado en ese momento a su domicilio, en caso de requerirse atención médica o una nueva hospitalización, pueda ser conducido a las clínicas que lo requieran. De otro lado, indicó que ya se encuentra listo el principio de oportunidad con la Fiscalía y que con esto se ratifica su colaboración con la justicia. Cabe recordar que el exconcejal Hipólito Moreno admitió el pasado 21 de mayo ante un juez su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá y la Fiscalía le imputó los cargos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, con lo que se abrió un nuevo capítulo en el escándalo del carrusel de la contratación. Cerca de 40.000 secuestros se han registrado en Colombia en las últimas 4 décadas y en lo que va corrido de 2013 ya son 115 los casos denunciados. Según un estudio publicado hoy por el Gobierno Nacional, por lo menos el 60% de los plagios son atribuidos a las bandas criminales. Un documento que recopila más de 39.000 casos de secuestros en los últimos 40 años en Colombia, entre 1970 y 2010, fue presentado hoy en el Museo Nacional, gracias al estudio que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica. El evento contó con la presencia del ministro del Interior, Fernando Carrillo. Que quienes más sufren este flagelo están normalmente alejados de los centros de decisión en la capital de la República y que deben ser además, como ya lo decía, protagonistas de los procesos que se están abriendo en este momento. Queremos construir, ayudar a estar presente, ayudar a ser
voceros de la problemática en nuestros países. Estos casos se originaron en 1.006 municipios, la mayoría son de hombres colombianos entre los 18 y 65 años de los sectores agropecuario, comercio y la administración pública. Las zonas donde hay mayores concentraciones son en Cesar, Cauca, Meta, Antioquia y norte de Santander. Se le distingue no solamente como una de las modalidades delictivas que caracterizan la confrontación armada que ha sufrido Colombia durante los últimos 60 años, sino quizás como uno de los sellos distintivos de la guerra en Colombia. Es importante resaltar que estas cifras representan la voz de las víctimas que permiten seguir cumpliendo con el compromiso de contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad. A partir del 15 de julio comenzarán a aplicarse los cambios en la restricción por pico y placa en Bogotá, previamente anunciados por el distrito. De acuerdo a como lo aseguró el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, en una zona del centro de la ciudad y en otra del norte será levantada la medida para vehículos que transporten más de un pasajero. De otra parte, el funcionario anunció que el distrito ya trabaja en la puesta en funcionamiento de un parqueadero con 1.700 cupos de estacionamiento en la autopista norte con calle 220, en el que las personas podrían tomar un bus del CIP que los conectaría con la estación Héroes de Transmilenio. Del tiempo seco no te confíes, porque ya llega la lluvia. Ponte pilas para que el río crecido no te coja desprevenido. Y si quieres dar un paseo, no vayas por las zonas con deslizamientos. Ten cuidado que una tarde linda puede terminar en lamentos. Ojo a la montaña hacia el nivel de los ríos. Si muy atentos estamos, la emergencia controlamos. Reducir el riesgo es tarea de todos. Esto es construir un país moderno. En la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, reconocemos las pensiones de vejez, de sobrevivencia e invalidez de las entidades públicas liquidadas o en liquidación. Y hacemos seguimiento en el pago de los aportes parafiscales al sistema de la protección social, salud, educación, pensión, atención a la niñez, protección a los trabajadores y recreación para las familias colombianas. Para nosotros, hacer lo correcto genera bienestar. Telepaís está informando. En veremos quedó el ascenso del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño. El Congreso de la República aplazó para la próxima legislatura su aprobación definitiva debido a que por ahora no se cumplieron los requisitos necesarios de procedimiento. La semana anterior, en la Comisión Segunda del Senado, se había aprobado el ascenso del general Francisco Patiño al grado de mayor general. Pese a ello, en plenaria del Senado hoy se detuvo de manera oficial el hecho. Cabe recordar que la polémica ha sido generada por la investigación que se tiene frente a la extraña muerte del joven Diego Felipe Becerra. El padre de la víctima se refirió. Nosotros pensamos que es lo más sano. Es lo más sano porque aquí deben de prevalecer las instituciones. Y es muy sano para la Policía Nacional, para el gobierno en general y para el Senado que se haya tomado esta decisión. Por ello, Patiño no podrá ser parte de la ceremonia de ascensos de su promoción, lo cual estaba previsto antes del 20 de julio. Gustavo Trejos habló por tal decisión. Nosotros esperábamos que la Comisión Segunda en pleno no hubiera aprobado el ascenso o lo hubiera congelado hasta que se terminara la investigación. Pero bueno, son cosas de la vida, los tiempos se cumplieron y pues toca esperar a la nueva legislatura y pues aquí lo más importante es esperar a que se dé el debido proceso y que sepamos si el general verdaderamente está involucrado o no en el proceso. De esta manera se detuvo el ascenso del general Patiño, quien espera se resuelva su situación para poder obtener su grado de mayor general de la Policía Nacional. 603 caballos en adopción ha entregado hasta ahora el distrito, luego de poner en marcha el programa de abolición de vehículos de tracción animal. Según la Secretaría de Movilidad, actualmente hay inscritas más de 2.000 personas a quienes se les estudiarán los requisitos para recibir uno de estos equinos. Después de la entrega de equinos por parte de los carreteros a los equipos veterinarios de la Universidad Nacional y de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, acompañados siempre de la Secretaría Distrital de Movilidad, se han revisado cerca de 700 caballos, practicándoles varios exámenes en las pesebreras del campo universitario y dejándolos en mejores condiciones. Cada vez se ven, ya los carreteros están viniendo con más confianza a entregar sus caballos, ya hay resultados de personas que están trabajando con sus vehículos
Ya hemos visto que se han asociado algunos de ellos para generar una especie de cooperativas para trabajar en conjunto. Más de 2.000 personas inscritas dentro del programa Adopta un Amigo se encuentran a la espera de recibir uno de estos animales. Hasta el momento han sido entregados 603 caballos a los adoptantes que cumplieron con los requisitos exigidos por la Secretaría de Movilidad. Se inscriben, se les hace un seguimiento, se les revisa que tengan capacidad económica para mantener el caballo, que tengan un sitio donde mantener el caballo, y se les hace un seguimiento, y posteriormente a la adopción también se les hace un seguimiento para garantizar que los caballos estén en buen estado. Según los requerimientos de cada equino, los adoptantes asumen la responsabilidad de suministrar la alimentación necesaria, tanto en calidad como en cantidad. Las inscripciones y requisitos pueden encontrarse en la página de internet www.movilidadbogotá.gov.co. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerden, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Era detallada la ley ordinaria de esta misma reforma. La ley estatutaria de reforma a la salud fue aprobada luego de día y medio de conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con la mayoría de los votos a favor, esta pasó en el primer periodo de la agenda legislativa. Las reacciones no se hicieron esperar. Estamos construyendo una nueva institucionalidad, una nueva regla de juego para nuestro sistema de salud y sin duda este es el principio de un mejor sistema de salud para todos los colombianos. Todas las inquietudes fueron resueltas. Y lo que pude ver yo es que quedó completa tranquilidad en el trámite de la reforma de la ley estatutaria en salud. Temas como la sostenibilidad fiscal, el derecho a la tutela, el papel de las llamadas gestoras de salud, los sobrecostos de los medicamentos, los tratamientos de las enfermedades raras, centraron la discusión en el Congreso. Se acabarán las EPS. Eso no es cierto, eso es falso. A las EPS les van a cambiar el nombre, pero no se acaban, siguen como intermediarias financieras. Que se atreva el doctor Alejandro Gaviria a decirme ante las cámaras que la ganancia de las EPS va a desaparecer. Por muchos años en Colombia se permitió que las farmacéuticas cobraran precios exorbitantes a los colombianos. Con esto entendemos que estos monopolios naturales deben ser regulados, que el precio de los medicamentos tiene que tener un control por parte del Estado. El Gobierno Nacional tramita, además de esta ley estatutaria, la ley ordinaria que entrará a debates el próximo periodo de sesiones tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Luego de la jornada vivida hoy en el Congreso como cierre de sesiones, los parlamentarios hablaron de esta nueva ley. Por lo que tengo entendido, el ministro metió mano en esa conciliación. Incluso una norma que habíamos defendido en Senado y Cámara, que es la de las enfermedades huérfanas, esa enfermedad fue aprobado en Senado y en Cámara y curiosamente desapareció de la conciliación. De esta manera, luego de más de 10 debates jurídico. El Papa Francisco completó sus primeros 100 días como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Desde ya se le reconoce como el clérigo que revolucionó la institución. Crecimiento económico en Colombia fue del 2.8% en el primer trimestre de 2013 según DANE. La industria registró una caída de 4.1%. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió a la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, que elimine del Código Penitenciario el artículo que impone restricciones a la prensa en relación con las entrevistas que son efectuadas a los reos. Durante la posesión de dos magistrados del Consejo de Estado, el mandatario indicó que es mejor evitar controversias y malos entendidos con el gobierno.
resaltarlo. El presidente Juan Manuel Santos le solicitó a la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, que retire el polémico artículo de la ley al Código Penitenciario que limitaba el desarrollo del ejercicio periodístico para entrevistar a los reclusos en los distintos centros carcelarios. Tenía una solicitud que hacerle a la señora ministra sobre un tema que ha surgido en estos últimos días en el proyecto de ley sobre el Código Penitenciario. Yo soy periodista, he sido periodista toda mi vida y he sido un defensor a ultranza de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. El anuncio se dio en la Presidencia de la República durante la toma de posesión de los nuevos magistrados del Estado. Se había incluido un artículo en el Código donde lo único que hacía, tengo entendido, es tipificar o enumerar una serie de criterios para que los jueces los tengan en cuenta en las solicitudes que la gente les hace y los periodistas les hacen para entrevistar a los presos. Yo pensé que esos criterios, en lugar de restringir la labor del periodista, por el contrario, daba claridad sobre en qué circunstancias se puede y en qué circunstancias no se puede. La controversia se habría diseñado por la imposición de criterios para acceder a información que sin duda limitaría la investigación de los periodistas para el caso de los sindicados, quienes son los que destapan los hechos más importantes del país. Pues dejémosle a los jueces sin incluir esos criterios, que ellos sigan decidiendo, porque eso es lo que hoy existe como legislación. Santos solicitó dejar en manos de los jueces dichos criterios y que estos mismos sigan decidiendo. Cientos de parejas homosexuales se acercaron hoy a diferentes notarías del país para registrar su solicitud de matrimonio civil. Sin embargo, el limbo jurídico continúa, mientras voceros de la comunidad LGBTI piden respeto por su derecho a la igualdad. En distintas ciudades se pidió la realización de los matrimonios entre personas del mismo género. Frente a ello, los notarios de Colombia formalizaron contratos para estas personas. La comunidad LGBTI celebró tal hecho. Las primeras parejas hicieron hoy la solicitud ante los jueces de la República del contrato civil de matrimonio. Es un día histórico, esperamos con confianza que acepten, que lo conceden, que se elimine cualquier discriminación. Pese a que el Congreso de la República en votación mayoritaria le dijo no a este tipo de matrimonio, hoy es sin duda una fecha clave para estas personas. Frente al tema se refirió la concejal Angélica Lozano. La igualdad es lo único aceptable en una sociedad. El contrato civil de matrimonio que aplica para cualquier colombiano es el que buscamos. No queremos más derechos ni un tratamiento especial. Por dicho acontecimiento, procurador y fiscal se han enfrentado por sus posiciones. Lozano se refirió frente a la posición de Alejandro Ordóñez, el procurador. Las personas tienen derecho a estar en desacuerdo, respetamos su opinión. Lo que no pueden es interferir ni obstruir la democracia ni obstruir los derechos de otros. El Ministerio Público designó una circular en la que impartió elementos a funcionarios de dicho organismo y así dispuso recomendaciones para los notarios y jueces sobre los alcances de la sentencia C-577 de la Corte Constitucional. Con 54 votos a favor y 8 en contra, el Senado de la República aprobó el informe de conciliación del proyecto de reforma estatutaria a la salud. La iniciativa, en la que quedó establecido el control por parte del gobierno frente a los precios de los medicamentos, pasará a revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Un día decisivo se vivió hoy en el Congreso de la República. Fue aprobado en segundo debate la conciliación de la ley estatutaria de la reforma a la salud. Se espera para el segundo periodo de sesiones legislativas, se estudie de manera... Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 20 de junio de 2013.
En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Expresidente Álvaro Uribe reconoció que hubo fallas por parte de su gobierno en la ejecución del polémico programa Agroingreso Seguro. El exmandatario declaró en juicio contra exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El Senado de la República aprobó la conciliación de la reforma estatutaria a la salud. El proyecto contempla el control por parte del gobierno para los precios de los medicamentos. Asociación de Laboratorios Farmacéuticos se pronuncia. Ejemplar condena para responsable de quemar con ácido a una mujer en Bogotá en hechos registrados en el año 2011. Deberá pagar 16 años de cárcel. Varias parejas homosexuales presentaron su solicitud para ser casados en notarías y juzgados. Sin embargo, sigue el limbo